Y nos metemos ahora en otro tema y tiene que ver con, bueno, lo que ocurrió ayer, que contábamos prácticamente en vivo, que fue la muerte del gran modisto Giorgio Armani, ¿no? Ocurrió en Milán a los 91 años de edad. Pero más allá del repaso que vamos a hacer ahora con Seba Casal, modisto de alta costura de nuestra ciudad, y Charlie también, que conoce muchísimo a Charlie acerca de esto, vamos a introducir el tema con esto. Messi, venimos hablando del fútbol, también fue quien decidió utilizar trajes de Armani, incluso para el momento de su casamiento acá en la ciudad de Rosario. Hacemos este repaso y después hablamos de su historia. Messi lo eligió para un momento clave de su vida, su casamiento en 2017. Optó por la elegancia de la simpleza, como definió su musa argentina Valeria Massa, el arte de un diseñador que construyó un imperio con apenas un par de pantalones y un saco sin forro en los años 70. Messi también lo había elegido para recibir el Balón de Oro en 2015, dejando atrás a Dolce Gabbana, y volvió a hacerlo en 2019 con un aterciopelado traje negro. No fue la extravagancia lo que distinguió a este modisto italiano fallecido en su casa, víctima de una enfermedad que no trascendió. El menos era más, sobriedad y sofisticación. Todos los famosos, entre los más famosos, lo quisieron. De Robert De Niro a Ricky Martin, de Beyoncé a Julia Roberts, de Sofía Loren a Leonardo DiCaprio. Armani volvió deslumbrante lo clásico, en los diseños y en los géneros. Las revistas de moda lo recuerdan por su perfeccionismo. Era el primero en llegar al estudio y el último en irse. Y murió mientras planeaba celebrar los 50 años de su marca en la inminente Semana de la Moda de Milán. La pasarela, como la vida, decía que la elegancia no se trata de hacerse ver, sino de ser recordado. Y así será, quedará para siempre en la historia de la moda. Bueno, parte de la historia anclada a nuestra ciudad, incluso porque estamos hablando del propio rosarino Leo Messi, que lo eligió muchas veces. Pero qué lindo este informe que decía Seba, esto de que para él menos era más. Sí, tal cual. Un pionero de la elegancia temporal y aparte un laburante. La cultura del trabajo hasta último momento estuvo laburando. Un tipo que entraba primero al taller, decían, y se iba último. Él arrancó como escaparatista, o sea, hacía vidrieras. De la Reina Gente. Exactamente. Y bueno, vos sabés un montón de esto. No, porque el vecino que lo llevó fue Alberto Sordi. Mira. Que vivía pegado. Mira. Y entonces empezó como vidrieras. Hacía vidrieras. Ajá. Y ahí empezó, o sea, se metió por la moda por ese lado. Claro. Había estudiado medicina, estuve viendo. Pero en realidad lo que yo lo recuerdo con mucha alegría por esto, de la elegancia temporal, de un tipo con una conducta de laburo, con esa cultura del trabajo, ¿no? Claro, y que logró después armar el famoso imperio, Claro, ¿no? sí. Armani, donde abarcó incluso más allá de lo que era la moda en lo textil, un montón de otros objetos, como bueno, el perfume que mencionábamos Tal hace cual, un rato, ¿no? Tal cual. Y además siguió siendo dueño de su marca. Que es el único que tiene Veremos su qué propia pasa marca. ahora. La heredera es su sobrina, Rosana. Va a heredar una fortuna que se calcula de 15.000 millones de euros. Claro. Un imperio que se extendió a Dubái, Claro. a China, Claro. y también ahora en Estados Unidos, cuartel general, en Madison Avenue, que era su famosa mesón. Y ¿no? ahora puede ser que eso crezca también, porque siempre que cuando Se potencia. claro, empieza a elevarse el valor, porque ya no va a haber más producción. Además se dio cuenta cuando él vistió a Richard Gere para su primera protagónico en American Gigolo. Él desembarca en Hollywood y se da cuenta que Estados Unidos no compraba alta costura y entonces hacía el prêt-à-porter. Claro. Y ahí nace AX, Armani Exchange, ¿no? Y también para llegar a otro público. A un público que no tenía el poder adquisitivo. Claro, más accesible, Exacto. si se quiere. Y empezó entonces a vender prendas Sí. fuera, porque Armani tiene hasta remeras, gorritos, jeans, Sí. tiene Él de cerraba todo. los desfiles siempre con un jean Armani y una remera básica. Claro, y una remera básica, sí, muy simple en su estilo, Pero si hay ¿no? una palabra de sobriedad y distinción. Claro. Valentino y él eran más o menos del mismo estilo. Llamó la atención ayer que el funeral va a ser obviamente en el Duomo, va a tener rango de hombre de la cultura, como tuvo, qué sé yo, Claro. Berlusconi. Claro. Mirá. Un personaje
icónico ¿Y tienen de código de Italia. etiqueta cuando se hacen ese tipo de eventos? ¿Perdón? ¿Hay código de etiqueta cuando se hace ese tipo de Para eventos? funerales y asistir? demás. Sí, Yo creo que sí, creo que la invitación va a correr Claro. por cuenta de Giorgia Meloni. claro. ¿eh? Sí, funeral de Estado. Va sí, a claro. ser funeral de Ah, Estado. claro. Y él tiene enfrente en Vittorio Emanuele, en la famosa galería, su mesón Su mesón. también, ¿no? Allí donde está el toro, en el Sí. centro. Hay un toro donde uno tiene que pisarle Sí, y no tiene que tocar, el cuerpo tocar, para, tocar. tiene para que tocar traiga, unos elementos que tiene sí, el toro. para que traiga suerte. Pero todos lo tocan porque trae suerte. Por no la se lo duda, está pise, por la gastadísimo. duda. Está te digo. gastadísimo. Totalmente. Bueno, Tiene ¿y brillo ¿y ya. esto qué tiene que ver? Porque vistió a la selección también. Ah, mirá. ¿sí? Sí. A la churra. A A la a la selección del italiana. Milan. la del Milan. A la del mirá Milan. vos, al Y equipo él del era el Milan. dueño del equipo de vóley Ah, de mirá Milán. vos. Era el propietario. ¿Sabes qué? Tuvo una cercanía con la gente. Fue un hombre que hizo mucha beneficencia. Mirá. Sostenía muchos hogares de chicos carentes y muchos colegios con capacidades distintas. Mirá vos. ¿eh? Qué generosidad también, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de un imperio de la moda que Bueno, alguien que pero se acerca de era otra alguien no forma. aislado de la realidad. De la realidad, ¿eh? claro. De hecho, él no vivía lejos de su trabajo. La villa estaba a pocos kilómetros como de aquí, del monumento, Ajá. a Funes. A Funes. Claro. Y Mirá vos, Seba, has participado de la Semana de la Moda en Milán. Sí, asistí en Milán, no, en París. En París. A Milán no. Claro. Y se hacen semanas especiales donde sí, ¿qué hay? ahora Desfiles. en septiembre. Ahora empieza. Ahora empieza. Claro. Es una semana en cada capital de la moda. Milán, París, Nueva York, Londres. Qué hermoso. No conozco el itinerario. calendario de este año, pero sí, Milán iban a ser los 50 años de la marca. Claro, ahí es donde se iban a celebrar imagino los que va a ser un 50 homenaje. años. Hoy deben estar preparando algo. Ahora contrarreloj, ¿no? Para ir un poco con el tiempo. Y sí, Él estaba preparándose para estar presente Claro. el día de ese homenaje, ¿no? sí. Claro, Pero encima. Hasta bueno. hace poco se lo ha visto en pasarela. Sí. O sea, Sí, decían que ayer veíamos que en junio había llamado la atención porque había tenido un desfile muy importante y no lo habían visto sobre la pasarela. Allí empezaron a pensar que algo por ahí podría haber estado ocurriendo con su estado de salud, que la familia fue muy reservada en cuanto a eso, que no quiso contar y que bueno, ayer finalmente indicaron que fue un problema de salud, no quisieron contar a ciencia cierta y no tienen la obligación, por supuesto, es algo muy reservado y privado. ¿Cuál fue el motivo de su deceso? Un hombre de 91 años, pero súper activo, ¿no? Mirá lo que Súper era re activo. chiquitito, ya elegante de chiquitito. O sea, ¿y de dónde nace su pasión por la moda? ¿Se sabe, digamos, quién lo inculcó un poco en la moda? Y bueno, un poco lo que decía Carlitos de trabajar en casas de alta costura, pero creo que había algo natural. Él deja medicina, dice yo, lo mío es la Claro, moda. lo De mío. alguna manera creo que hay algo en el alma que... Que el Claro. diseño lo Me hace llamaba. acordar a alguien. Porque el señor Claro. es abogado. Ah, mira. En otra vida. Y bueno, Lo maté a la boda. Sos abogado, no sos abogado. Sí, ¿eh? sí, sí. Esa gente que elige, fíjate, Y bueno, bueno. terminar Sí. un carrerón como es abogacía, pero dedicarse a lo que le apasiona. ¿Cuánto Es que- hace? ¿Y que dejé? Que dejaste no, y que que empezaste claro, a diseñar. las dos cosas. No, bueno, era en paralelo, pero que lo dejé definitivamente hace más de 15 años. Pero bueno, es muy cortita la vida, hay que hacer lo que uno quiere. ¿o Eso no? te iba a preguntar. ¿en Además, qué a vos te momento? incidió mucho alguien que también fue un pionero, que es Valenciaga, ¿no? Sí, señor. Claro. Sí, señor. El gran Claro. maestro Valenciaga. Sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que querías hacer lo que realmente te gustaba? ¿Qué decís recién? Estando en Madrid, trabajando en Ferragamo, dije, esto es lo mío. Claro. Era ahí. ¿Qué hago con los papeles siendo Claro. abogado? Bueno, igual sirve, ¿eh? Sí, Sirve. Ahora tuve obvio, un par de obvio. contratos que firmar, así que siempre Ah, sirve. bueno, pero para utilizarlo para vos mismo, Para no vos, es que para vos. o no, ni asesorás ni bueno, No, no. ni representás a nadie, ¿no? Bueno, estamos hablando y haciendo un pequeño repaso, casi un homenaje a quien fue uno de los grandes modistas del mundo. O sea que yo hablo de, creo que estamos despidiendo a un artista, porque Sí, la moda ya igualmente, hoy es sí, arte, ¿no? sí. Cuando vos vas al Metropolitan de Nueva York y ves que anualmente se le dedica un mes entero a un diseñador, esto te habla a las claras que un museo como ese, de esa jerarquía, de ese nivel, abre las puertas, lo hizo el Louvre también ahora. Sí, claro. Es decir, estamos hablando de artistas del siglo XX que irrumpieron en la vida. Ujú, Sí, bueno. porque también no deja de ser, digamos, es una creación en realidad. Y con sí. una pieza que estamos hablando con, Tal cual. con tela. Es una con expresión Exacto. del arte. Totalmente. Exacto, Claro. sí, y ahí hay también contenido en todo sentido. Podés hablar, o sea, dicen, ¿no? O sea, esto corregime vos, decís así, pero la ropa habla de nosotros también. Por supuesto, marca una identidad y además habla de quién habita la pieza. Exacto. Y Qué por lindo eso, Me gusta esa frase. de habitar la pieza, Sí. es como tu casa.
Sí. A ver, grandes casas Avísame de cuando moda. vengas a casa que tengo que arreglar un par de cositas antes No, que pero pase. casas Por de las dudas. moda también tienen parte de interiorismo de tu casa. O sea, de alguna manera la pieza te tiene que expresar. Yo cuando he visto a la señora siempre le pregunto, bueno, con esto que hicimos ahora, por ejemplo, para la gala de los magazines, Claro. ¿seguís siendo Sonia Marchesi? Sí, bueno, creo que Total. eso. Sí, No te tiene que total. desidentificar, te tiene que potenciar. Totalmente. Total, sí, se sí, vienen sí. 2 cambios de vestuario este año, Sí, Charlie. bien. Charlie, se viene cambio de vestuario. Estamos armando Sí, 2 dijo. 2 meses que estoy Malabares la hago hacer pobre con la agenda. al taller para medir y medir, porque esto es alta costura, corsetería, todo. Es un trabajo hermoso que después vamos a estar contando La y pasamos bien. compartiendo. Es lindo La el proceso. pasamos muy Sí, bien. sí. muy Qué bien. desafío, Y yo aprendo Sí, un sí. montón. Para ser el partener de la señora, yo voy con un mameluco. No, ¿cómo? Siempre fue muy elegante, Charlie.